En su vida anterior, Shen Xuan había sido acaudalado al crecer y podía calificar como un nuborriche modestamente rico. Tenía 2 hermanos mayores fijos a heredar el negocio familiar y una hermana pequeña a la que adoraba. Toda la familia había sido muy cercana. Desde el principio había sabido que, incluso si holgazaneaba el resto de su vida, nunca le faltaría que comer. Tal vez se debió a este despreocupado ambiente desprovisto de competencia y presión, pero siempre había creído que mientras una competencia tuviera más de 10 participantes, clasificar entre los 10 primeros era lo suficientemente bueno. Por lo tanto, nunca entendió lo que los villanos escoria como Shen Qingqiu estaban pensando mientras cavaban sus propias tumbas. El Shen Qingqiu original, si se trataba de cultivo, tenía esa calificación. También tenía ese autocontrol requerido para fingir, de igual modo, tenía eso, no carecía de prestigio, ni de reputación, ni con la secta más grande del mundo apoyándolo, nunca le faltaría dinero. Entonces, ¿por qué cuando se trataba de la presencia que se esperaba de un inmortal, no tenía nada? ¿Por qué actuar como una de esas amargadas y encerradas concubinas de los viejos tiempos? Aquellas con demasiado tiempo de sobra, molestándose con las cosas más inofensivas, planeando día tras día cómo atormentar al protagonista e incluso consiguiendo que otros lo hagan por él. Incluso si Luobingue tenía un talento luminoso, incluso si su capacidad de aprendizaje era excepcional hasta el punto en que parecía que estaba haciendo trampa, aún así, no había necesidad de envidiarlo hasta este punto. Aún así, la culpa no recaía en él, sino en el autor. Estos tipos de villanos estaban en todas partes en la novela, tan numerosos como carpa en un río. Era solo que su carácter había sido especialmente detallado y especialmente podrido. ¿Qué podrías hacer? El máximo boss en este libro era el mismísimo protagonista. ¿Cómo podría una luciérnaga eclipsar el sol y la luna? El mundo de cultivación lo había llamado espada suya. Por lo que, naturalmente, había conseguido la apariencia y el porte para coincidir. Por ejemplo, ahora, Shen Qingqiu giraba su cabeza a la izquierda y a la derecha, encontrando incluso bastante satisfactorio su turbio reflejo en el espejo de bronce. Era un rostro con buenos rasgos, ojos y cejas negros, como el carbón, nariz y labios finos, bastante aire de un erudito. Combinado con un cuerpo delgado y piernas largas, al menos podía ser considerado hermoso. Aunque su edad real no era clara, se trataba de una novela de cultivación. Shen Qingqiu había logrado la semiformación del núcleo, lo cual significaba que había conservado perfectamente una apariencia juvenil. Ciertamente, muchas veces más apuesto de que lo que había imaginado en el canon mientras leía, aunque aún así no podía compararse con Luobingue. Al pensar en Luobingue, Shen Qingqiu fue inmediatamente golpeado con un fuerte dolor de cabeza. Quería ir a ver a Luobingue, que actualmente estaba encerrado en la leñera, pero tan pronto como dio un solo paso, esa estridente alerta volvió a sonar en su mente. Advertencia de OC. Shen Qingqiu no tomaría la iniciativa de visitar a Luobingue. Shen Qingqiu dijo con enojo, bien. Entonces conseguiré a alguien más para que lo traiga, no hay problemas entonces, cierto. Pensó por un momento, luego llamó Mingfan, un joven de alrededor de 16 años, alto y delgado, corrió sin demora a través de la puerta, diciendo, este discípulo está aquí. ¿Cuál es el mandato del maestro? Shen Qingqiu no pudo evitar enviar un par de miradas más en su dirección. Podía ser considerado de aspecto decente, solo que su cara era un poco desafortunada. Dentro de su corazón, Shen Qingqiu dio un chillido, lamentándose, como se esperaba, la apariencia de un carne de cañón. Este era el discípulo más grande de Shen Qingqiu, el Xinxiong de Luobingue, Mingfan. Este era el legendario carne de cañón del más bajo nivel. No hace falta decir que, cuando se trataba de cosas como sacar a Luobingue de los dormitorios a altas horas de la noche, o darle intencionalmente consejos de cultivación falsos, Mingfan estaba involucrado en todo. Cuando Shen Qingqiu se sentía interesado en atormentar a Luobingue, él siempre era su asistente más útil,
su partidario más entusiasta, sabiendo que el destino de este niño en la obra original no era mucho mejor que el suyo. Shen King-kyu no pudo evitar mirarlo con la mirada de un camarada víctima. Ve a traer a Binge aquí. Internamente, Ming-fan quedó desconcertado. Cada vez que su maestro había llamado a Luo Binge, siempre era esa pequeña bestia, mocoso ingrato, este desgraciado cachorro. Rara vez había usado su nombre completo. Entonces, ¿por qué de repente la íntima forma de dirigirse a él? Pero esta era la orden de su maestro. Ming-fan no se atrevía al cuestionarlo, y corrió de inmediato hacia la leñera, pateando la puerta 2 veces. Sal. Sizun, te está llamando. Shen King-kyu caminaba de un lado a otro dentro de la habitación, examinando vigorosamente el sistema dentro de su mente. Los puntos B, también conocidos como los puntos otorgados por ser pretencioso. Cuantos más altos son los puntos B, cuanto más alta es la calidad, más magnífica, mejor es la calificación. Entonces, ¿cómo puedo aumentar mis puntos B? 1. Cambie la trama absurda y aumente el sí de los villanos y del elenco secundario. 2. Evite romper la suspensión de la convicción. 3. Asegure los niveles de gratificación del protagonista. 4. Descubra y complete los puntos ocultos de la trama. Shen King-kyu analizó cada uno por uno, es decir, no solo tenía que limpiar los desastres del Shen King-kyu original, el Shen King-kyu que había acumulado una montaña de rencores, sino que también tenía que evitar que otros personajes crearan más desastres. Ni siquiera si podría conservar su propia y lamentable vida, pero aún necesitaba asegurarse de que el centro de atención y el número de chicas del protagonista no fueran reducidos. Todos esos misterios sin resolver, esas tramas que el autor había abandonado, ahora tenía que deshacerse de ellos personalmente mientras recopilaba, cada uno cubriéndolos él mismo. Avión disparando hacia el cielo. Juju había dicho que el propósito de camino del orgulloso demonio inmortal era muy claro. Cada palabra había sido escrita con un único objetivo en mente, ese era ser gratificante, especialmente en la forma en que el oscurecido y OP protagonista masculino jugaba al inocente, un cerdo falso cazando tigres, un exigente con los planes de venganza contra los escoria, todo lo suficientemente gratificante para volcar los cielos. Por lo tanto, la popularidad de la obra había aumentado al rojo vivo, creciendo cada vez más hasta que ninguna tela de vendaje de pies se le podía comparar en longitud. Shen King-kyu pensó, solo mantener un buen seguimiento de la trama ya era muy estresante. Los puntos que ya habían roto la suspensión de la convicción estaban en todas partes, no podía garantizar que los evitaría todos. Shen King-kyu dijo, ¿qué tipo de trama calificaría como no absurda? La norma está determinada subjetivamente, depende de las reacciones de los lectores. Entonces, ¿cuántos puntos necesito recolectar para partir las misiones de la etapa inicial? La elección del momento está determinada según la situación. Cuando los requisitos se hayan cumplido, el sistema se lo notificará automáticamente. Determinada subjetivamente, determinada según la situación. ¿Qué palabras mágicas fueron? Shen King-kyu se mofó y luego, al oír que se abría la puerta, miró hacia atrás y vio que un joven entraba lentamente. A pesar de que sus movimientos eran inestables, aún así se las arreglaba para mantenerse perfectamente recto, y con respeto, le llamó Sizun. La pequeña sonrisa que se había estado formando en la esquina de la boca de Shen King-kyu se congeló. Sería asesinado. Esta era la cara que obsesionaría a todos en el futuro, desde mujeres de 80 años hasta niños fajados. El rostro del protagonista Gariestu, y él lo había golpeado hasta este punto. Definitivamente sería asesinado, pero a pesar de que su rostro mostraba una clara evidencia de maltrato y estaba cubierto de heridas, el protagonista seguía siendo, como se esperaba,
el protagonista. Los dos ojos de Luobingue eran tan brillantes como las estrellas de la mañana, los tiernos comienzos de un apuesto joven, ese firme pero humilde semblante, demostrando su actitud noble e inflexible, esa espalda, recta como lápiz y postura, un alma orgullosa que preferiría romperse antes que doblarse. En ese instante, una inundación de paralelismos y dispositivos estilísticos surgió en el corazón de Sen Kyu. Fragmento tras fragmento se mezclaron para formar innumerables frases de alabanza que casi se derramaron. Afortunadamente, Sen Kyu logró refrenarlas, gritando internamente sobre lo cerca que había estado. El hardware del halo de este protagonista era realmente demasiado excelente, casi no pudo contenerse. Observó a Luobingue cojear a través de la puerta, luego esforzarse por arrodillarse. La boca de Sen Kyu se crispó, pensando, no puedo permitirme tus respetos. Si me presentas tus respetos hoy, puede que me rompas las rodillas en el futuro, y lo detuvo de inmediato, diciendo, no es necesario. Sacudió la muñeca, arrojando una pequeña botella. Esto es medicina. Se detuvo, y luego añadió en un tono burlón. No dejes que los forasteros vean y piensen que mi cumbre King maltrata a sus discípulos. Sen Kyu había entrado en su papel con rapidez. Aunque había hecho algo increíblemente atrevido como entregar medicina, también había elegido una actitud desagradable, y podía estar considerada en línea con el atributo de hipocresía de Sen Kyu. Hacer cosas malas, pero temiendo que los demás sepan. Efectivamente, el sistema no envió una alerta OVNI. Sen Kyu dejó escapar un suspiro de alivio. Luobingue había supuesto que su Shizun lo había llamado para seguir enseñando, y nunca podría haber pensado que sería para darle medicina. Al principio, se congeló, luego usó respetuosamente ambas manos para recibir la pequeña botella, diciendo con honesta gratitud, gracias por la medicina, Shizun. En este momento, el rostro de Luobingue todavía estaba lleno de inocencia, su sonrisa sincera y amable cual cálido sol del alba. Sen Kyu lo miró un rato, luego giró la cabeza. La personalidad de este protagonista masculino antes del oscurecimiento era la de un joven modelo y honesto. Pone un poco de luz solar sobre él, y brillaría. Dale un trozo de buena voluntad y lo devolvería al décuplo. Él era ese tipo. Decir que era una ovejita no sería excesivo. Luobingue continuó felizmente, a partir de ahora, este discípulo redoblará sus esfuerzos, y no dejará que Shizun se sienta decepcionado. No, si redoblas tus esfuerzos, supongo que tu Shizun original se sentirá entonces muy decepcionado. Si Sen Kyu no hubiera leído Camino del orgulloso demonio inmortal, al ver esta escena, la habría encontrado desgarradora, y probablemente hubiera derramado un par de lágrimas de empatía por el aprieto de Luobingue. Así, había visto todo de principio a fin, como un lector omnisciente, y había estado al tanto de los abundantes y coloridos pensamientos de Luobingue después del oscurecimiento. Para resumir, Luobingue ahora era lamentable, pero en el futuro trituraría su talón en la cara de los demás, mientras se reía con temeraria malevolencia. A pesar de que llevaba la máscara de un caballero amable y humilde, todo lo que pensaba por dentro era cómo te rasgaría los tendones, te sacaría los huesos, te despellejaría la piel, luego colgándola fuera para que se secara. Luobingue sonrió, y dijo, la humillación que sufrió este discípulo en el pasado, hoy la devolveré 100 veces. Por herir mis manos y pies, te arrancaré las extremidades y las trituraré hasta convertirlas en polvo. Camino del orgulloso demonio inmortal, párrafo destacado número 2. Después, realmente había cortado a Sen Kyu en una vara humana. Sen Kyu se movió para sentarse en una silla de narra, y eligiendo un tono distante, dijo, Bingue, ¿cómo está progresando tu cultivo? Ese solo Bingue causó que la asustada piel de gallina se elevara por todo su cuerpo. Obviamente, Luobingue también se estremeció, pero aún así mostró una sonrisa teñida de timidez. Este discípulo es estúpido y sigue fallando en entender. Aquí está un manual de cultivo incorrecto.
El hecho de que no hubiera tenido una desviación de ki era gracias a su increíble durabilidad como protagonista, ya que entenderlo en sí sería un milagro. Senkinkyu gritó dentro de su corazón: chico, llegas a cargo mío. Este maestro te dará los métodos correctos. Esa alerta demoníaca comenzó a tronar sin cesar. Senkinkyu le dijo al sistema: solo lo estaba pensando. Por supuesto que sé que eso es una violación. Luego, dijo casualmente: hoy, este maestro te castigó por impaciencia. Después de todo, el tiempo no espera a nadie. Pensando en ello, has estado a cargo mío por un tiempo. ¿Qué edad tienes este año? Lobinge dijo obedientemente: este discípulo tiene 14 años. 14. Es decir, el par de maestro y discípulo de Senkinkyu y Lobinge. En este punto, ya había pasado por el incidente en la entrada de la montaña donde había sido obligado a arrodillarse como castigo, la golpiza de la pandilla de la cumbre King por sus compañeros discípulos, el incidente de replicar con insolencia a Shizune en el que había sido colgado y golpeado, el incidente del rompimiento de instrumentos en el que había sido castigado con trabajos forzados. Ese glorioso historial se despide. Senkinkyu apoyó su frente en una mano en tanto lo despedía con la otra. Deseo estar solo.